Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 131 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:11 de la noche en la capital de Alemania, en la ciudad de Berlín. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos al otro lado. Muchas gracias también a nuestra moderadora Beatriz Pulido y a partir de hoy por primera vez a nuestro moderador Salomón Krakenberg. Así que Salomón, bienvenido al equipo también. En esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en el último disparate militar del Reino Unido con motivo del anuncio del ministro de Defensa, o como lo llaman los británicos, el secretario de Defensa, Grant Shapps, de la producción de los primeros 8 prototipos de tanque Challenger 3. Sí, el Challenger 3, el reemplazante del tristemente célebre Challenger 2, sobre el cual realizamos una transmisión en la cual presentamos el papelón, el desastre, el papelón, verdaderamente, esa es la palabra, el papelón protagonizado por estos tanques en la guerra en Ucrania. Bueno, el ministro Grant Shapps realizó el anuncio de la culminación de los primeros 8 prototipos del tanque sucesor del Challenger 2, el Challenger 3, y qué sorpresa que, como documentaremos hoy con muchísima información, con muchísimos videos, con muchísimas fuentes, no solamente presenta los mismos defectos que el Challenger 2, sino que por el contrario, en algunos casos presenta defectos aún mayores que el propio Challenger 2, protagonista de ese escándalo, de ese papelón, de esa situación embarazosa en la guerra en Ucrania. Así que comencemos el análisis con precisamente el anuncio del secretario de Defensa, el señor Grant Shapps. Por cierto, esta es la página web oficial del gobierno británico. Aquí, como siempre, presentamos eh, en el idioma original como prueba de la veracidad de esta fuente, la página web. El tanque, un documento de prensa, una declaración de prensa, por eso lo de press release, graciosamente traducido por el navegador como presione soltar, no, press release como comunicado de prensa, esa es la traducción correcta. Pero bueno, más allá de eso, el título de este comunicado de prensa, el tanque más letal del Reino Unido sale de las líneas de producción. Así comienza esta historia con este anuncio verdaderamente grandioso, grandilocuente, fastuoso. Los soldados del ejército británico están un paso más cerca de hacerse con uno de los tanques más letales de Europa, el Challenger 3, el Challenger 3, anunció el secretario de Defensa. Considerando el papelón protagonizado por los tanques europeos y estadounidenses en la guerra en Ucrania, esto de el tanque más letal de Europa, no podemos determinar si eso representa algo positivo o en realidad algo más negativo que otra cosa, pero bueno, así lo presentan, tanque letal, ¿no? Esta la forma de presentarlo. Algunos de los puntos de este tanque, según este comunicado de prensa del gobierno británico. Los últimos tanques Challenger 3, finalizando la producción, respaldando cientos de empleos en el Reino Unido en Telford, Gateshead, Bristol y Bovington, en localidades británicas. Ya vamos a presentar algo respecto a esto, respecto a los
empleos y la promoción de este tanque como un tanque generador de empleos ante el desastre de, eh, de alguna manera, el rendimiento, el desastroso rendimiento de este tanque en el campo de batalla. Se proporcionarán 148 tanques de batalla de última generación o tanques principales de batalla. Esa es la traducción del inglés del Main Battle Tanks, así llaman a los tanques o a los carros de combate, como los llaman en España, a los tanques principales. Se proporcionarán 148 tanques de última generación al ejército blindado. El secretario de Defensa, Grant Shapps, dijo: en un mundo, atención a las declaraciones, porque ya comienzan con la estupidez propagandística ya desde el momento de las declaraciones. Después protagonizan escándalos, protagonizan papelones, situaciones embarazosas, pero desde lo propagandístico aparecen eh, espectaculares, ¿no? Cinematográficos. Atención a las declaraciones del secretario de Defensa, Grant Shapps. En un mundo más peligroso, la necesidad de vehículos como el Challenger 3 es imperativa a medida que evolucionan las amenazas que enfrenta el Reino Unido. Este tanque será el núcleo de las capacidades bélicas del ejército británico y será parte integral de la disuasión del Reino Unido. Pobre Reino Unido en ese caso. El arduo trabajo y la dedicación mostrados en Telford y en todo el país, Telford, el lugar de producción de estos prototipos, el arduo trabajo y la decisión mostrados en Telford y en todo el país son fundamentales para impulsar la innovación en defensa del Reino Unido y cumplir con nuestras fuerzas en primera línea. Como tanque de batalla principal del ejército, el Challenger 3 permanecerá en servicio al menos hasta 2040. Claro, esta es la proyección de para la utilización de este tanque. En realidad ni siquiera un tanque nuevo, sino una modificación del Challenger 2 ya de por sí defectuoso, por lo menos en la guerra en Ucrania, sin lugar a dudas. Esta tercera versión de la serie Challenger incluye una torreta de última generación con un cañón de Animaliza más capaz, que es compatible con municiones de la OTAN, así como armadura y sensores mejorados. Recuerden que en el ámbito de la artillería llaman Anima a la parte interior de un cañón. Los cañones pueden presentar lo mismo si el cañón de un obús, un tanque, un mortero o una pistola o un revólver. Puede presentar un animaliza, ¿sí? Una parte interior, un revestimiento interior del cañón liso o estriado. En el caso de un ánima estriada o rayada, también a veces lo llaman, esas estrías, esas líneas, generan la rotación del proyectil en el momento de salida del proyectil del cañón, por cierto, y eso determina una mayor estabilidad del proyectil y por ende mayor precisión y más alcance. Pero ¿cuál es el inconveniente de esto? Por eso todas las armas modernas, los fusiles, las pistolas, las armas de fuego, armas de mano, todas ellas presentan un ánima estriada en su gran mayoría. Bueno, con la excepción de las escopetas, naturalmente. Pero en el caso de los cañones de tanque, no. ¿Por qué? Porque si bien ese ánima estriada genera una mayor precisión y una mayor distancia de tiro, a la vez genera muchísimo más desgaste en el cañón, en el tubo del cañón, y esto determina naturalmente una autonomía, una vida útil para los cañones de los tanques mucho menor, mucho menor. Por esta razón, todos los tanques de la OTAN y todos los tanques rusos y todos los tanques chinos modernos presentan una ánima lisa, con la excepción del Challenger 2 con ánima estriada. ¿Y qué genera eso? Que a pesar del uso del mismo proyectil, de un proyectil de 120 milímetros, el mismo calibre que todos los otros tanques de la OTAN, no pueden realizar disparos con la misma munición, deben realizar disparos con una munición del mismo calibre, pero preparada para ese ánima estriada. Entonces, todo el concepto de la OTAN, de la unidad, del mismo armamento, de piripipí, piripipá, bueno,
todo a la basura por la estupidez de el ánima rayada del tanque Challenger 2 con una munición especial para el Challenger 2. Bueno, entre las pocas, mejor aún, la única mejora de este tanque aparece ahí. Finalmente, bueno, recogieron la información, recogieron la lección aprendida en Ucrania respecto a esto de que un tanque con una munición distinta a la de todos los otros tanques de la OTAN, bueno, eso genera problemas logísticos, así que esa representa la única mejora real. Todo lo demás, y ahora lo vamos a presentar con documentos explícitos respecto a esto, todo lo demás me parece peor, o por lo menos más adentro, o más aún en el concepto, en la idea original del Challenger 2, la cual, por cierto, carece de aplicación en el campo de batalla. ¿Sí? Todos los errores conceptuales del Challenger 2 van a aparecer aquí magnificados. Comencemos entonces con... No, o presentemos antes de las imágenes, presentemos algo más. Esta es la presentación en la prensa británica. Eh, por cierto, el tanque más letal del Reino Unido entra en pruebas BBC. ¿Recuerdan el título del comunicado de prensa del gobierno británico recién mostrado? Lo voy a presentar de nuevo porque para mí esto representa un escándalo. ¿Cómo un medio público estatal va a presentar una noticia con el mismo título que el comunicado de prensa del gobierno? Pero entonces, ¿qué? La BBC representa una vocería del gobierno británico. Y la independencia de los medios, y los medios públicos, y el periodismo de calidad, y las mil y una disquisiciones sobre la superioridad de Occidente, lo presento una vez más. Perdón por la insistencia, pero atención al título otra vez del comunicado de prensa. El tanque más letal de Reino Unido sale de las líneas de producción. Y ahora, las notas de la BBC, el artículo de la BBC, el tanque más letal del Reino Unido entra en pruebas. Lo mismo, copy-paste, copiar-pegar. Bueno, la nota escrita, bueno, no precio de Ricardo, las traducciones del navegador a veces con estos subtítulos, el nombre el nombre del periodista Richard Price, bueno, Ricardo y Price, el apellido, pero también la palabra precio, entonces el navegador presentó ahí como traducción precio de Ricardo, cual recuerda un poco un nombre de una banda llamada La Mancha de Rolando, pero bueno, el resto de la nota bien traducida. El tanque más letal del Reino Unido entra en pruebas. Noticia de él hace unos días, 19 de abril de 2024, de hace una semana y media. Los prototipos de un nuevo tanque descrito como el más letal del Reino Unido han salido de la línea de producción. Los tanques Challenger 3 se están construyendo en la fábrica de Rheinmetall BAE Systems Land en Telford. Esta es la compañía armamentística más grande de Europa, consistente o surgida a partir de la fusión de Rheinmetall alemana y BAE o BAE, como la llaman allá, las dos empresas o dos de las empresas armamentísticas más importantes de Europa, perdón. Los primeros vehículos han entrado en periodo de prueba y serán probados en condiciones operativas, según informó el Ministerio de Defensa. Los tanques tienen un blindaje avanzado y una gama de tecnología que los convierte en los más letales y con mayor capacidad de supervivencia jamás operados en el ejército británico, añadió. En última instancia, el proyecto verá la flota del ejército de 221 tanques de batalla principales Challenger 2 reducida a 127 Challenger 3 y utilizará el chasis existente. Con lo cual, increíblemente, a pesar de la supuesta necesidad del fortalecimiento de la defensa de los países europeos, de las fuerzas armadas, de las fuerzas militares europeas frente a la amenaza rusa, que determinan la reducción de la cantidad total de tanques, de la flota de tanques, de 221
ya de por sí bastante reducida frente a los más de 10.000 tanques rusos, a 127. Lo mismo que nada. Y después fanfarronean con esto de, queremos despachar tropas a Rusia. Claro, si despacharan, todavía no generaron esta transición, pero si despachan los 221 tanques Challenger 2, bueno, todos embarrados y empantanados a los 50 metros, porque no puedan en Ucrania recorrer ni siquiera 50 metros sin un, ¿verdad? Un empantanamiento en el barro. Pero aún con esos 221 tanques contra los más de 10.000 rusos, los van a machucar. Pero bueno, de la boca para afuera, el piripipí guerrerista todo el tiempo, la realidad de la defensa europea bien distinta. Algunas de las características: podrán viajar hasta 97 kilómetros por hora con un alcance mayor y serán el primer tanque totalmente digitalizado del Reino Unido, lo que les permitirá compartir información con otros vehículos. Claro, uno va a poder desde la propia torreta, si quiere, un control de su cuenta de TikTok, quizás de Instagram. Esto dicho irónicamente, por supuesto. El secretario de Defensa, Grant Shapps, por cierto, qué nombre cool para un secretario de Defensa, ¿no? Qué nombre con potencia, Grant Shapps. Eso, no pueden otra cosa los británicos, solo eso, estos nombres, Tony Blair, Grant Shapps, todo eso, la propaganda espectacular. Después, todo lo demás un desastre. El secretario de Defensa, Grant Shapps, dijo: en un mundo más peligroso, la necesidad de vehículos como el Challenger 3 es imperativa a medida que evolucionan las amenazas que enfrenta el Reino Unido. Bueno, copiado de la nota anterior. Dijo que los nuevos tanques serían parte integral de la disuasión del Reino Unido contra la guerra. El director de programas del ejército, mayor general John Swift, otro nombre bastante cinematográfico también, dijo que los tanques Challenger 3 eran fundamentales para la capacidad bélica del ejército y su contribución a la OTAN. Dijo que la entrega de los 8 prototipos de vehículos marcó un hito importante en el camino de modernización del ejército. El Challenger 3 permanecerá en servicio al menos hasta 2040. Se entregará en virtud de un contrato de 800 millones de libras esterlinas. Esto algo así como 1.000 millones de euros, más o menos, según el Ministerio de Defensa. Siempre el negocio detrás de todo esto, obvio. Ha creado hasta 750 puestos de trabajo. Al final, todo este desastre tendiente hacia la guerra, incluso hacia la destrucción de la OTAN, la destrucción de Europa, la destrucción de los propios países europeos, cuando ya no pueden con más excusas por el desastre de toda esta política armamentística y guerrerista, bueno, entonces recuerdan, pero esto genera puestos de trabajo. ¿Por qué no generan los puestos de trabajo en sectores industriales no ligados a la muerte, o en el sector de salud, o en el sector de educación, o en el sector de ciencia, o en el sector de vivienda, o en el sector X, pero no necesariamente en esto? Pero bueno, allá ellos. El contrato también ha traído una inversión de 40 millones de libras esterlinas en las instalaciones de Telford. Añadió el departamento, por cierto, si 800 millones la inversión, solamente, la inversión, el precio del proyecto, el costo total pagado por los contribuyentes británicos, salido del bolsillo de los contribuyentes británicos, para este proyecto, si 800 millones el costo total, 40 millones de inversión, menos del 5%, el 5%, verdaderamente muy poco, pero bueno, lo presentan aquí como algo fantabuloso. Buena la pregunta por ahí de Javier Benavides. ¿Cuántos centros de salud se construyen con 1.000 millones de euros? ¿Cuántos, no? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas universidades? ¿Cuántos jardines de infantes? Cuánto de todo, y no el negocio de estos zaparrastrosos. Pero bueno, ese es nuestro mundo y esa es la Europa en la cual aparecemos hoy día aquí, en Europa. Comencemos, antes de comenzar el análisis crítico de esto a partir de un artículo brillante de, una vez más, uno de mis analistas militares favoritos, Brian Berlechik, un ex marine estadounidense devenido en analista crítico, quiero presentar algo ya mostrado aquí en el canal respecto al Challenger 2. Recuerden una vez más, el Challenger 2 aparece como la base de este Challenger 3 mejorado. Representa la base de este tanque supuestamente superior. Quiero presentar una vez más algo ya visto aquí en la transmisión de hace 2 semanas más o menos, destinada al
desastre, al papelón, al escándalo del Challenger 2 en Ucrania. Un tanque enviado, pero nunca utilizado prácticamente porque no puede recorrer más de 50 metros por los campos ucranianos. Sí, esto literal así. Bueno, hace algún tiempo presentamos aquí en esa transmisión el video de The Sun, un tabloide británico, de hecho la publicación, el matutino británico de mayor tirada, altamente amarillista, bueno, lo llaman prensa, bueno, prensa de boulevard o prensa de tabloide, similar al Bild en Alemania. En, en Argentina quizás al diario Crónica, algo parecido. En España quizás el OK Diario. De todas maneras, en el mundo hispanoparlante, estos tabloides amarillistas carecen de la importancia de la prensa de tabloide en Gran Bretaña, en Alemania, por ejemplo, con una tirada enorme. Estos diarios además presentan, si no recuerdo mal, en la última página, la llamada La chica de la última página, una chica semidesnuda, en tetas, en la última página. Esa es la seriedad del diario, ¿no? Títulos tremendos, títulos, ¿cómo se llaman? Bueno, estos títulos espectaculares, súper amarillistas, mentirosos, y en la última página una chica desnuda, ¿no? Esa es la seriedad de estos medios de información, pero con muchísima llegada al común del pueblo. Y tiempo atrás, de hecho, no tanto tiempo atrás, en marzo, el mes pasado, uno de los reporteros de The Sun acompañó los entrenamientos de una brigada de tanqueros o de personal ucraniano destinado a bueno, el manejo de los tanques Challenger 2 en Ucrania, en una zona fronteriza, presumiblemente Rumania, presumiblemente Polonia. Bueno, los acompañó en los entrenamientos, ¿sí? Presenció los entrenamientos, supuestamente realizan entrenamientos verídicos, lo más reales posibles, antes del ingreso a la batalla. Bueno, y lo querían presentar como algo súper propagandístico, ¿no? Como, qué bueno, el tanque Challenger 2 británico en entrenamientos, qué espectacular, con, bueno, imágenes cinematográficas. Bueno, yo lo presento. Después, lo que van a presenciar acá apareció así en el propio SAN, en un intento de operación propagandística a favor de este tanque. Lo presentamos un poquito. Un poquito, no, para atrás. Ahí. So this is it. Behind me is a British Challenger 2 in Ukraine. We're one of the first groups of journalists to see one of these tanks since they were donated. Bueno, detrás mío el tanque Challenger 2, somos uno de los primeros periodistas o somos uno de los primeros medios capaces de ver a este tanque súper letal británico en acción en sus entrenamientos o en su preparación previa al combate en Ucrania. Almost a year ago, these are one of the most formidable tanks in Ukraine's arsenal, the United Kingdom. Son uno de los tanques más formidables en el arsenal de Ucrania. Bueno, donated 14 of them. En Reino Unido donó 14. Bueno, ahí presenta algunas de las características, ¿no? Esa es una de las cosas más llamativas de este tanque, esos barriles en la parte trasera. Este es el Challenger 2. Bueno, lo va presentando así espectacularmente. Bueno, ahí la calibración del tanque. Presenta, bueno, bla, bla, bla. Propaganda. Después presenta los entrenamientos. Y en un momento, en el marco de esta operación propagandística, un poquito más atrás. Bueno, ahí esto es una simulación, un entrenamiento. Esto el aviso para YouTube, ninguna persona herida. Esto es un entrenamiento, una simulación de la evacuación de alguien. Bueno, y ahí comienzan propaganda. Bueno, en un momento los muchachos determinan, bueno, ya que nos acompaña The Sun, el medio británico de mayor tirada,
el matutino británico de mayor tirada, vamos a recorrer el campo de entrenamiento, vamos a realizar una acción cinematográfica para este medio. Y ahí comienzan, ¿no? Ahí subidos al tanque. Por cierto, una de las ya comienzan mal, en mi opinión, con esa botella de agua mineral toda rota, arrugada ahí delante de la torreta, ¿no? Como que querían algo espectacular, ya una botellita ahí. Bueno, detalle. Esto visto tantas veces que ya parece cómico. Y ahí comienza. Un motor de fondo, ¿no? Esto sí pueden. Esto sí pueden. No solamente los periodistas bélicos, sino los soldados, ¿no? Las selfies de trinchera lo llaman, las selfies de trinchera. Después los machucan a bombazos, sí, bueno, dronazos, misilazos, pero esto de, ¿no? Todos vestidos así y la manito ahí como recién el soldado ahí detrás. En última instancia, un pobre muchacho, porque carne de cañón, pero bueno, así, ¿no? Con todos así, mirando al horizonte, como qué cool. Y este muchacho, el periodista, filmando con uno de estos manitos, ¿cómo la llaman? Estos palitos telescópicos, ¿no? Estos soportes para el teléfono móvil o el teléfono celular, para una selfie. Bueno, ahí van recorriendo las llanuras polacas, rumanas, difícilmente esto en algún lugar de Ucrania, porque en ese caso, bombazo en la cabeza. Una muestra de el giro de 180 grados de la tormenta en movimiento. Esto lo pueden todos los tanques de hace 70 años, pero bueno, lo presentan algo espectacular. Bien, y atención ahí adelante, ya, atención ahí adelante. Un pequeño barrizal en el camino, un pequeño badén. Cualquier camioneta 4x4, cualquier camioneta todoterreno, una pickup, cualquier vehículo todoterreno lo recorrería sin problemas, nada fuera de lo común. Atención ahora, ¿eh? Ahora van a abandonar el plano un ratito antes de esto. Estas son unas imágenes un ratito antes y ahora otra vez comienza el plano antes de esto, del vadeo. Atención, ahí metido en el barro. ¡Sí, qué bárbaro! ¡Espectacular! Cuidado, muchachos. Estamos parados, empantanados en un barrito. So even just on a training exercise, we've seen the main problem that the Challenger's been facing. Aún en un ejercicio de entrenamiento vemos el principal problema que tienen los Challenger. Esta es la traducción de este muchacho. Here in Ukraine, and that's its mobility. It keeps getting stuck in the mud. Y ese problema es su movilidad. Se sigue quedando todo el tiempo en el barro. And if you have a look at the terrain, it's this soft. Metí toda la oruga dentro del barro. En un barrizal relativamente sencillo para un tanque naturalmente, pero para cualquier otro vehículo todoterreno. Bueno, por el peso excesivo de estas bestias, para colmo ni siquiera con un buen blindaje, de hecho los despacharon a Ucrania sin el blindaje adicional, porque el tanque británico Challenger 2 presenta, además del blindaje convencional, presenta un blindaje adicional, el cual genera un aumento del peso de entre 1 y 2 toneladas más, unas placas de metal a los costados. Bueno, ya tan pesado y tan mala la movilidad de este tanque que entonces lo despacharon sin ese blindaje y cualquier dron, incluso los más chiquititos, determina la destrucción de estos tanques sin ese blindaje. Con lo cual, súper pesado y para ese peso, 65 toneladas, mal blindado, ¿sí? Bueno, ahí el tanque metido en el barro. Deep, rich black soil that's been proving problematic for it in this Esto war. recuerda un poco a
It's been one of the messages. a Monty Python. A propósito, siempre muchas críticas a la política imperialista británica, muchas cosas de Reino Unido fantásticas, como el humor, por ejemplo, como la música, pero en esto, muchachos, en el imperialismo y en el guerrerismo, no los acompañamos de ningún modo. That the Ukrainian tank crews have given us since we Bueno, got here is that hay el tanque whilst metido en el barrio. this Challenger Atención, is ¿hasta formidably dónde? Y eso precise, en la operación actually they've had real propagandística, problems with ¿no? it here Los in muchachos ahí Ukraine con las manos en el because barro, bueno. of its mobility, and they just Bueno, said it's no van too a poder, heavy, it's underpowered, and it keeps getting bueno, muy pesado, poca potencia, según el propio periodista, no van a poder stuck, and you can see that's recomenzar soggy. el camino. No, no, no. Qué ruido a cafetera, por favor. Bueno. So while the tank is stuck in the mud. Bueno, ahí comienzan unas pruebas de tiro mientras el barro. Todavía ahí, toda la nota, todo el video con el tanque metido en el barro. Bueno, finalmente puesto una linga y ahí sacado con otro tanque, ¿no? Patético. Patético, sencillamente patético. Eso el Challenger 2, esa es la base del Challenger 3. Pero una vez más, el Challenger 3 presenta problemas aún mayores, ¿sí? Aún mayores, ¿sí? Aún peores que este tanque. Así que si ese no podía recorrer un pequeño barrizal en un campo de entrenamiento, el Challenger 3 mucho menos. No quieren acompañar mis palabras. Podría estar presentando una visión parcial. Bueno, entonces realicemos un análisis a partir de un analista militar especializado en esto, el señor Brian Berletic. Esta es su página web, por cierto, censurada por todos los medios, en todos lados, sin acceso, pero bueno, gracias a un truquito pudimos establecer el acceso a esta página. Mil disculpas por los caramelitos, los pañuelos, yo todavía de salida de una laringitis bastante fuerte toda la semana pasada. Por eso las dificultades, pero nosotros aquí literalmente al pie del cañón. Comencemos con el análisis de las deficiencias de este tanque. El Reino Unido presenta el Challenger 3 letal y no aprende las lecciones de Ucrania. Artículo o columna escrita por el señor Brian Berletic. El Ministerio de Defensa del Reino Unido anunció que el tanque más letal del Reino Unido ha salido de la línea de producción. La misma declaración afirmaría que los soldados del ejército británico están un paso más cerca de tener en sus manos uno de los tanques más letales de Europa, el Challenger 3. Sin embargo, con pocas excepciones, los detalles del tanque de batalla principal, Challenger 3, producido bajo un contrato de casi 990 millones de dólares con Rheinmetall BAE Systems, proporcionan solo el último ejemplo de producción industrial militar occidental que enfatiza las ganancias sobre el propósito y demuestra que el gobierno y las Fuerzas Armadas británicas no lograron aprender lecciones clave del conflicto en curso en Ucrania. Una vez más, ¿por qué el despropósito de estos tanques? ¿Por qué el disparate de estos tanques? No porque los británicos o los atlantistas tontos, sino por el negocio detrás, mucho más negocio. Una cosa como esta, sobredimensionada, sobreequipada, sobredesarrollada, carísima, complejísima y con grandísimas ganancias que un tanque bueno, confiable, barato, masificable, producible en masa, como los tanques rusos, ¿sí? Y práctico, móvil, rápido, de reparación rápida también. El Challenger 3 no es realmente nuevo. Si bien el anuncio inicial y el precio sugieren que el Challenger 3 es un tanque recién producido,
En realidad es la renovación y modernización de los tanques Challenger 2 existentes. La BBC, en un artículo de abril de 2024 titulado "El tanque más letal de Reino Unido entra en pruebas", afirmaría que los 221 tanques Challenger 2 existentes en el ejército británico se reducirán a 127 Challenger 3 renovados, modernizados. En total se entregarán hasta 148 Challenger 3, según el comunicado del Ministerio de Defensa. Bueno, lo he dicho recién, ¿no? Lo he leído recién directamente de la nota. A pesar de ser renovado y modernizado a partir de tanques existentes, el programa de 990 millones de dólares equivale a entre 6 y 8 millones de dólares por tanque, lo que es varias veces más caro que los tanques rusos T-72B3, T-90M o T-80BBM reacondicionados, modernizados, y casi tan caro como el tanque más nuevo de Rusia, el T-14 Armata, que se cree cuesta entre 5 y 9 millones de dólares, según un artículo reciente del Business Insider. Claro, es un tanque de última generación, con, bueno, ultra moderno, un tanque completamente nuevo, con un concepto completamente distinto a los anteriores. Esto en realidad es la modernización de un tanque. Bueno, para la industria militar británica o europea, mejor dicho, la modernización de un tanque ya existente presenta el mismo valor que para Rusia el desarrollo de un tanque completamente nuevo, con un concepto completamente nuevo como el T-14 Armata. Los tanques de batalla principales renovados y modernizados aún pueden desempeñarse eficazmente en el campo de batalla. Las características más importantes de un tanque son su potencia de fuego, protección y movilidad, todas las cuales a menudo se mejoran durante los programas de modernización. Esto es real. Un tanque modernizado representa un muy buen tanque, sin ningún sentido en el desarrollo de uno nuevo, si uno puede, la modernización de algo ya existente por mucho menos dinero y mucho menos esfuerzo, ¿sí? Esos esfuerzos destinados a otra cosa. Rusia ha demostrado que los programas de renovación y modernización pueden desplegar grandes cantidades de blindaje eficaz en el campo de batalla, pero la clave del éxito de tales programas es que el proceso se realice de forma rápida y económica. El proceso de modernización, rápido y económico. Novaya Gazeta, una plataforma de medios financiada por Occidente, en un artículo de noviembre de 2022 titulado "Los barriles estériles", afirmaría que la industria de tanques de Rusia era capaz de producir hasta 250 vehículos nuevos y modernizar hasta 600 más al año. Se trata de una cantidad mucho mayor que el número total previsto de todos los tanques Challenger 3 hasta el año 2040. Estos tipos van a poder, los británicos van a poder 140 y pico de tanques hasta el año 2040, 127. Rusia puede 250 nuevos. Ellos van a poder la renovación de 148. Renovación de 148 pueden los británicos, los rusos pueden la producción de 250 nuevos y 600 más renovados al año. Mientras los rusos pueden 850 vehículos en condiciones de combate, tanques en condiciones de combate al año, los británicos pueden hasta el 2040 148. Un chiste, una cargada, nada. Presentamos también, naturalmente, la referencia de ese artículo, esa publicación, aquí. Muy crítica en su momento, 2022. Novaya Gazeta, esta es una publicación financiada por Occidente, lo llaman, bueno, propagandista antirrusa, es la publicación, una publicación de propaganda antirrusa. Los barriles estériles llamaban precisamente a todos estos tanques, ¿no? La industria militar rusa tiene todo tipo de problemas. Esto 2022, antes de el desastre de la ofensiva ucraniana, el desastre de
la OTAN en su incapacidad de provisión de armas. Bueno, en ese entonces llamaban a la industria rusa desastrosa y presentaban esos valores, 250 más 600 tanques, ¿sí? 250 nuevos al año, 600 ayornados, 600 modernizados. Eso en 2022, hoy deben poder mucho más por el énfasis puesto en la producción industrial. Bueno, los británicos, una vez más, pueden 147 hasta 2040. De nuevo a nuestro artículo. Por aquí, efectivamente. Redoblando la apuesta por una filosofía de diseño obsoleta. No hay evidencia de que los tanques británicos Challenger 3 puedan justificar su alto precio y su baja cantidad. No importa cuán efectivos sean los tanques, su pequeño número los pondrá en desventaja en cualquier operación a gran escala con un adversario similar o cercano. El tanque de batalla principal Challenger 2, en el que se basa el Challenger 3, ya fue puesto a prueba y tuvo un mal desempeño en Ucrania, muy humilde o muy discreto en la caracterización de Brian Berletic respecto al desempeño de los tanques Challenger 2 en Ucrania. Más que mal desempeño, yo lo caracterizaría como desastroso. No pueden participar en la batalla, los acomodan en la retaguardia como cañones, como buses, pero claro, con una distancia de tiro mucho menor que un obús, ¿sí? Disparando de lejos escondidos, porque no pueden, lo que debería un tanque, realizar avances blindados, realizar avances protegidos como puño de hierro para la penetración de un frente. No pueden. Debido al pequeño número general de Challenger 2 en el inventario del Reino Unido, solo 14 pudieron transferirse a las fuerzas ucranianas para su uso en combate. En septiembre de 2023, en medio de la fallida ofensiva de Ucrania, los medios británicos informaron que las fuerzas rusas habían destruido el primer Challenger 2, probablemente por una mina. Bueno, recuerdan las imágenes, ¿no? Si bien se especuló que Ucrania mantenía todavía sus Challenger 2 en reserva para un gran avance en medio de su ofensiva de 2023, tal operación no tuvo lugar. En cambio, los informes afirmaban que el Challenger 2 se estaba utilizando como arma de asalto costosa, pesada y demasiado compleja para atacar fortificaciones en primera línea. Informes similares criticaron al Challenger 2 por ser demasiado pesado, carecer de protección y necesitar demasiado apoyo. Su gran peso, combinado con un motor relativamente poco potente, supuestamente dejó al tanque inmóvil en el terreno fangoso de Ucrania. El peso también plantea problemas al atravesar puentes a través del campo de batalla que no pueden soportar al tanque. Claro, no pueden ni siquiera el paso de un puente porque capitula el puente. 65 toneladas el peso de este tanque. Los artículos en cuestión, algunos los presentamos ya, por ejemplo, los artículos de la prensa occidental criticando finalmente a estos tanques. Presentamos la vez pasada uno de Forbes, este de aquí, de nuestro querido David Axe, traducido como David Hacha, por el navegador. Los tanques Challenger 2, al principio, antes de la ofensiva, los presentaba como espectaculares, van a machucar a los tanques soviéticos. Bueno, después del desastre comenzó con notas así. Los tanques Challenger 2, enormes y ruidosos de Ucrania, se esconden entre los árboles y lanzan proyectiles contra las fortificaciones rusas a 2 millas de distancia. Claro, como no pueden el avance como un tanque en tanto tal hacia el frente de batalla, entonces básicamente estacionados a 2 millas, bueno, más a 3, 4 kilómetros de distancia, disparando desde ahí. Una estupidez, pero bueno. Un poquito más de este artículo. Otros tanques de batalla principales occidentales que utilizaban filosofías de diseño similares sufrieron los mismos reveses. El Abrams y los tanques ATX, si no recuerdo mal el nombre de los tanques franceses. Y al igual que otros tanques de batalla principales occidentales, muchos sistemas del Challenger 2 eran innecesariamente complejos. El tanque utiliza suspensión hidroneumática en lugar de barras de torsión, como la mayoría de los tanques modernos.
El complejo sistema de suspensión supuestamente mejora la precisión del arma principal. La complejidad añadida de la suspensión significó que se requirió un mantenimiento más complejo junto con una mayor cantidad de piezas de repuesto para las reparaciones, lo que complicó los graves desafíos logísticos de Ucrania. Súper complejo, completamente innecesario. Bueno, la suspensión también excesivamente compleja. Debido a que el Challenger 2 utilizaba un cañón principal estriado exclusivo, a diferencia de los cañones de ánima lisa de 120 milímetros utilizados por otros diseños de tanques de la OTAN, se requería un suministro de munición por separado, lo que hacía aún más difícil sostener el tanque en el campo de batalla. Claro, ustedes generen la imagen visual de una guerra, el transporte de las municiones, las armas, bajo fuego. Bueno, todo, pero separadito, por un lado, en un lugarcito especial de un camión o de un vehículo blindado, separada la munición solo para estos 14 tanques británicos, además 14, muy pocos. Solo para ellos esta munición especial. Una estupidez. El Challenger 3, a partir de ahora comienza, atención a esto, ahora comienza el análisis del Challenger 3. El Challenger 3 es en realidad más pesado que el Challenger 2, pero se espera que utilice un motor de tamaño y potencia similar, lo que significa que atravesar terrenos difíciles será aún más problemático, al igual que encontrar puentes capaces de soportar el peso extra. El Challenger 3 utilizará una versión mejorada de la compleja suspensión hidroneumática del Challenger 2. Más pesado, la misma potencia, con lo cual ni siquiera más pesado y más potencia, sino una potencia similar, el motor parecido, y este sistema de suspensión súper complicado sin ningún sentido. Todo mal, todo al revés. Una decisión de diseño que supone una mejora general es el uso de un cañón de ánima lisa de 120 milímetros que permite al Challenger 2 utilizar munición estándar de la OTAN, aliviando la carga logística de los tanques mejorados en un ejercicio de operación conjunta en el campo de batalla. Bueno, la única mejora. En general, el Challenger 3 representa la duplicación de una filosofía de diseño obsoleta en la que un número menor de tanques complejos debía obtener una ventaja sobre sus homólogos enemigos de menor calidad pero más numerosos. Hoy en día, los principales tanques de batalla rusos modernos son igualmente capaces de disparar a una distancia de varios kilómetros y alcanzar su objetivo con el primer disparo. Debido a que los principales tanques de batalla rusos también disparan misiles guiados antitanque, ATGM, desde sus cañones principales, en realidad pueden atacar objetivos fuera del alcance de los tanques occidentales. Claro, pueden el disparo de proyectiles convencionales, ¿sí?, o de misiles con propulsión propia, por ende con un mayor alcance. Pero como ha demostrado Ucrania, el combate tanque contra tanque es relativamente raro en la guerra actual. Ambos bandos utilizan ATGM altamente portátiles, ¿sí?, misiles guiados antitanque como los Javelin, como tantos otros, los rusos también, los RPG rusos, etcétera, etcétera, montados en una amplia gama de plataformas móviles y drones kamikazes en la función antitanque. En cambio, los tanques se utilizan en asaltos a las defensas enemigas y como armas de fuego directo de largo alcance. Ninguna de estas funciones requiere las costosas y complejas características incluidas en los diseños del Challenger 2 o 3. Ejemplo de utilización de los tanques en la guerra actual: el tanque Tortuga ruso. Adelante resistiendo todo, disparando también, rápido, fuerte, ingreso, penetración y detrás otros vehículos blindados para el desembarco de la infantería. El Challenger 3 representa un completo fracaso en aprender cualquiera de estas lecciones. Junto con sus homólogos occidentales, incluido el M1 Abrams estadounidense y el Leopard 2 alemán, representan un enfoque desarrollado durante décadas de guerras pequeñas que utilizan armas combinadas contra militantes mal organizados y armados inadecuadamente. Incluso en ese papel, la filosofía de diseño grande, pesada y compleja de Occidente comenzó a ser víctima de los ATGM rusos baratos y efectivos que proliferaban en los campos de batalla del mundo. Claro, este es un tanque diseñado para una guerra como la de Irak, para la invasión a Afganistán, ese tipo de operaciones. Cuando ellos de repente colisionan
con un ejército de características similares a los occidentales en cuanto a su poderío, con fuerzas armadas, con personal bien entrenado, con equipamiento confiable, con poder de fuego considerable, bueno, ahí aparecen en problemas. Antes aparecían como panchos por su casa, muy tranquilos, ¿no? Contra, bueno, sí, el ejército iraquí o los cabreros talibanes. Bueno, ahora no. La motivación para seguir construyendo versiones mejoradas de estos grandes, complejos y costosos tanques de batalla principales surge principalmente del deseo de obtener ganancias financieras más que de un enfoque en la efectividad en el campo de batalla. Desarrollar un tanque de batalla completamente nuevo requiere grandes sumas de dinero para investigación y desarrollo, así como nuevas herramientas para eventualmente fabricarlos que podrían embolsarse haciendo mejoras mucho menos extensas a los tanques existentes, sin importar cuán inapropiadas sean. Perdón. Sin embargo, las numerosas guerras por poderes que el Reino Unido y sus aliados estadounidenses y europeos han librado durante las últimas 2 décadas han sido conflictos de elección, conflictos elegibles, intervenciones a menudo vendidas al público, basadas en mentiras deliberadas sobre las amenazas que supuestamente enfrentaba el occidente colectivo. Recuerden las 2 guerras de Irak, recuerden Afganistán, bueno, y después sin intervención de tanques, Libia, Kosovo, Yugoslavia, la ex Yugoslavia, Serbia, etcétera, etcétera. En realidad, en esta mentalidad de beneficio o de ganancia sobre propósito que desvía recursos públicos de infraestructura, educación y atención sanitaria a programas de armas inútiles y sobrevalorados como el imperativo Challenger 3, la que plantea la mayor amenaza al bienestar y en realidad es esta mentalidad de beneficio sobre propósito la que plantea la mayor amenaza al bienestar y la felicidad del público occidental. Completamente de acuerdo. ¿Sí? Acá otra vez las palabras de Grant Shapps. En un mundo más peligroso, la necesidad de vehículos como el Challenger 3 es imperativa. No. Imperativo, el uso de estos recursos en lugar de para armas de porquería, en lugar de para armas en términos generales, pero menos aún para armas completamente inútiles, bueno, lo imperativo, la inversión en infraestructura, en educación, en atención sanitaria, etcétera, etcétera. Eso va a generar el bienestar de nuestras sociedades y no estas armas de porquería, por no llamarlas de mierda. ¿Sí? O algunas cositas más sobre este tanque, pues ya que, porque evidentemente acá quieren grandes ganancias, quieren el negocio, no pueden generar armas útiles, pero los que sí pueden, esto sí lo pueden realmente muy bien, la propaganda, la demostración cinematográfica de todas estas, de las características de estos supertanques. Y aquí la página web de las propias Fuerzas Armadas británicas, con algunas imágenes muy interesantes. Un segundito, lo presentamos por acá. Esto de aquí, atención, esta es la página web espectacular, todo, ¿no? Súper el diseño faltante en el tanque metido en esta página web, la traducción aquí al español, retador la traducción de Challenger, sí, retador, sí, to challenge en inglés, desafiar, retar, sí, el desafiante, el retador. Retador 3, buen nombre, Retador 3, para el ejército británico. Es el nuevo tanque de batalla principal desarrollado por Rheinmetall, BAE Systems, una empresa conjunta de BAE Systems con sede en Reino Unido y Rheinmetall con sede en Alemania. Bueno, ¿qué es el Retador 3? Bueno, nuestro tanque de batalla para el futuro, todas estas tonterías. Y aquí, ¿no? ¿Cómo está diseñado? Acá todas estas
especificaciones, casi como en un videojuego lo presentan, así como algo espectacular. Y más espectacular que todo esto, naturalmente, el montaje cinematográfico. Atención a esto sí pueden bien. En esto los estadounidenses y los británicos aparecen a la cabeza, representan los mejores sin lugar a dudas. Oscuras. ¡Wow! Casi. Recuerda un poco el ingreso de los boxeadores al cuadrilátero, ¿no? Al ring, ¿no? Todo oscuras, las luces, de repente apagado todo, silencio. Bueno, así lo presentan, espectacular, espectacular. Quiero yo uno de estos, quiero yo con la música, ese tema épico de fondo. Bueno, cortado en la música por problemas de copyright de los derechos de la música. Sí presentamos el resto de las imágenes. Bueno, un videojuego, básicamente, espectacular. Bueno, ni siquiera con eh, cargador automatizado como los tanques rusos, sino la carga manual. Bueno, hasta ahí. Qué bárbaro. Army. British Army. Bueno, eso sí pueden bien, muy bien, la propaganda, estas cosas espectaculares. Por ahí he encontrado también un video medio perdido en una publicación de Facebook del ejército británico. Lo podemos presentar también con algunas cositas, solo como simpático detalle de la enorme campaña propagandística, la brillantez, la superioridad de los británicos y los estadounidenses en la construcción de una narrativa, en la imagen, en esta cuestión cinematográfica, pero después el desastre en el campo de batalla, donde los rusos los machucan a golpes, o a bombazos, mejor dicho. Presentemos entonces esto último. Por cierto, demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos con el like, porque eso nos ayuda contra la censura. Con clic en suscribir, naturalmente también, campanita de notificaciones, y si quieren también, acompáñennos en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, 2 horas antes del inicio de nuestros programas a las 11 de la noche de Europa, a las 9 de la noche comienzan todos los días los programas de los analistas independientes críticos de MP Geopolítica. El día de hoy, jueves, Adrián Celaya, mañana Fernando Moragón, el sábado Juan Antonio Aguilar, lunes Bruno Garcini, martes Eduardo Bior y miércoles Javier Martínez, analistas de lujo. No lo desaprovechen por el nivel de los análisis y la libertad total y absoluta de ellos para presentar todo cómo y cuándo, cómo y sobre lo que quieren, ¿sí? Presentemos otra vez. No, otra vez no. As it is now, is one of the Army's only 24-hour all-weather bueno, acá la presentación del nuevo Challenger 2 con llamaron a algunos. Estas las supuestas mejoras del futuro, ¿no? En las ópticas. Ese es el tanque Challenger 2 y ahí las estrías bien visibles. ¿Verdad, demoledores y demoledoras? Bueno, está presentando las futuras mejoras del Challenger 3 sobre el Challenger 2, con algunos soldados ahí vestidos, ¿no? En uniforme y demás. Whereas now, one piece ammunition is all one, same as a bulletin to a rifle. So it's one piece to go in, speeding up engagement times and reliability. When we're out in Bathurst, the ground out there is very undulating under. Grandote el muchacho. Getting a new hydrogas system, so new suspension. With a better suspension, obviously the gun platform's a lot better, so as you're firing, it's a lot more stable. So if I want to look around or operate at night, find enemy, which is my job as commander, I have to either rely on the gunner sight or use handhelds. Bueno, este es el nuevo sistema de visualización, supuestamente mejorado en el Challenger 3.
and B, I can con move visión left, térmica. so we can use what's called the hunter-killer system. So as the gunner is engaging a target, I can look on further targets, reducing engagement time and reducing the threat to our life while delivering more lethal effects to the enemy. I think bottom line, Challenger 3 will be a world-class tank. It will be more reliable, it will be more lethal, and should the Bueno, worst será happen, más confiable, más letal, bla, 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 y más gordo y más pesado y más, más y menos móvil y con más posibilidad de bueno, atascamiento en el barro. Bueno, demoledores y demoledoras, mil disculpas por todavía algunos problemitas en la garganta, ya mejor después de casi una semana y media de laringitis, por eso ayer no realizamos la transmisión habitual. Presentamos algunos videos interesantes, muy interesantes, por cierto, en estos últimos días, discursos, entrevistas, conferencias magistrales de generales retirados de la OTAN, devenidos en analistas críticos, como la de Richard Hayden Black, un coronel estadounidense, como la de Harald Kuyat, ex inspector general de las Fuerzas Armadas, bueno, como algunos políticos, algunas voces críticas, las escasas voces críticas en Europa, Galloway George Galloway en Reino Unido, Sevim Dagdelem en Alemania. Bueno, vamos a presentar más de estas cosas en los próximos días, independientemente de que vamos a realizar las transmisiones en directo como de costumbre. Yo ya mejor de la garganta, a pesar de todavía algunos problemitas, pero vamos a presentar más de estas cosas. No las desaprovechen, porque a partir de eso generamos una perspectiva un poquito más amplia, con miradas desde otros lugares, de la situación geopolítica actual en el mundo, bueno, y de todas las dificultades en esta transición hacia un nuevo orden mundial multipolar. Demoledores, demoledoras, mañana a las 9 de la noche de MPO Geopolítica con Fernando Moragón, y a las 11, como siempre, nosotros aquí en Demoliendo Mitos de la Política. Beatriz Pulido y Salomón Krakenberg, gracias por la moderación. Demoledores y demoledoras, los queremos mucho. Hasta el día de mañana. Chao.